Bueno, para hablar de dependencia emocional, hoy en directo nos acompaña Paloma Carvajalino, también es psicóloga clínica y fundadora del Centro Psicológico para la Niñez y Adolescencia, creado con el fin de responder a las múltiples necesidades mentales, emocionales y físicas de los pacientes. También en nuestra mesa está Javier Borges, psicólogo clínico, magíster en terapia familiar, subdirector y terapeuta en Fundanita, centro psicológico que busca la funcionalidad de las familias, parejas e individuos. Muchas gracias a ustedes dos por acompañarnos. Gracias, José. Bueno, pues antes de profundizar en este tema, los invitamos a conocer el contexto. La dependencia emocional es una condición psicológica en la que el autoestima y el bienestar de una persona dependen de factores externos. De acuerdo con expertos, la dependencia emocional se puede dividir en tres tipos. La primera, y posiblemente la más común, es la que está relacionada con la pareja, la cual puede incluso tener síntomas similares a la de adicción. Otros tipos son la familiar, por ejemplo, cuando existe apego excesivo hacia algunos miembros. Y en tercer lugar está la dependencia emocional al entorno social. Hoy hablaremos de cuáles son las causas de la dependencia y cómo podemos superarla. Bueno, ya vimos algunos pincelazos de qué es la dependencia emocional, pero me gustaría que ustedes que nos acompañan acá, ¿qué es la dependencia emocional? ¿Cómo identificar que soy dependiente? Bueno, en resumen, la dependencia emocional es un vínculo insano con una persona. O sea, en un resumen muy global, es un vínculo insano que se genera con una persona y, como tú lo acabas de decir, es muy similar a una adicción a cualquier sustancia. Insano, nos dice Paloma. ¿Qué es algo insano? Porque a veces no identificamos lo que no es sano. Insano posiblemente puede ser lo que está generando malestar en las relaciones o en mi subjetividad. Yo para mí mismo me estoy sintiendo mal con la manera en que me estoy relacionando con mi pareja, con la familia o con las redes, con la red social, como lo mencionabas al principio. Hablemos de las personalidades que generalmente pueden tender a ser dependientes, para que nuestros televidentes logren identificar, oye, sí, entonces sí estoy siendo dependiente. La cotidianidad, ¿cómo hablamos de dependencia emocional? Bueno, yo creo que todos tenemos un poquito de dependencia y de apego emocional a ciertas cosas, pero lo que te digo, todo en su justa medida. Si ya sobrepasa ciertos límites, ahí es cuando ya tenemos una patología en cuanto a apego y en cuanto a dependencia. Entonces, cuando hablamos como en la vida cotidiana y en la vida real, como digo yo, pues nosotros lo identificamos porque empecemos a tener conductas disruptivas que hacen que nosotros empecemos a tener comportamientos que no son normales dentro de una relación, digamos que sea de pareja, familia, amigos, como por ejemplo la necesidad de estar permanentemente en contacto con esa persona. O sea, que yo no puedo dejar pasar una hora sin que esa persona esté en contacto conmigo. Hablas de límites. ¿Cuáles podrían ser esos límites que no se pueden, digamos, sobrepasar porque entonces estamos siendo dependientes? Sí, el límite del respeto por la pareja, por la familia, el límite del respeto personal, la dignidad, pero quisiera aprovechar para decir, quizás corresponde un poco a la pregunta inicial, pero los niveles de apego, digamos que hay un nivel de normalidad, no podríamos decir que el apego o la dependencia es negativa de por sí, sino que hay ciertos niveles donde ya si para mi felicidad, para mi comodidad, para mi, no sé, adaptación a la vida cotidiana, estoy dependiendo de la presencia de mi pareja o de la presencia de otras personas para poder enfrentar decisiones, proyectos, situaciones difíciles, ahí ya estamos encontrando el nivel para el límite para poder discernir entre un apego que no es seguro, que no es positivo, y posiblemente estamos ante un apego que no es seguro, que es insano. A ustedes los invitamos a que se asesoren por parte de nuestros expertos. Ya saben, nuestra línea es la 457-8300, extensión 5225 y 5226. Por ahora nosotros nos fuimos a las calles y le pedimos a los ciudadanos que nos regalaran algunos consejos de cómo dejar de depender emocionalmente. Y esto es lo que la gente dice. Uno no debe depender de nadie porque la primera dependencia debe ser la propia, el amor propio, la autoestima, el quererse uno. Bajo esas premisas, después de primero uno empezar a
a depender o a buscar el apoyo emocional en otras personas. Primero el amor propio. Uno puede dejar de depender de aquella persona trabajando, siendo una persona salida adelante sin tener que esperar nada a cambio de otra persona. Con los gustos personales, haciendo actividades que a uno le den placer, no sé, como hobbies y cosas así. Dedicarnos tiempo a nosotros y como dejar de compartir de esa persona, porque eso es lo que nos hace como aferrarnos más a ella. Primero tengo que amarme a mí misma por sobre todas las cosas. No hay nadie más importante que yo. Uno diría que la dependencia es natural, inherente a los seres humanos, porque somos seres sociales, porque desde que nacemos dependemos, digamos, inevitablemente de nuestros padres, etcétera. Entonces, ¿cómo no ser apegados de pronto en nuestra vida conforme vamos creciendo? Eso tiene que ver con las dinámicas que se establecen a nivel familiar, posiblemente la dependencia y esos niveles de apego no seguro, de apego ambivalente, de apego desordenado, posiblemente comienza incluso desde, como tú lo dices, José Fernando, desde la lactancia. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, cuando la mamá, lo recomendado es que lacte el bebé hasta los 2 años aproximadamente. Cuando se comienza a exceder, desde ahí comienzan las dificultades de apego en los niños, la sobreprotección, el querer solucionar, el estar pendiente, el estar hiperalerta de los peligros y protegiendo mucho al niño, a la niña. Poco a poco podría estar haciendo que se vaya desarrollando rasgos de personalidad dependientes. ¿Puede existir un apego saludable, por ejemplo, con mi papá, con mi mamá, que seamos apegados y que tengamos camaradería, que lo busquemos cuando tenemos dificultades o que la busquemos cuando tenemos dificultades o que simplemente siempre queramos contar lo bueno, en fin, es decir, claro, que durante el día necesitemos hablar con esa persona? Por supuesto, hay apegos sanos, o sea, hay vínculos, el vínculo primario es el vínculo con la madre, por eso es tan importante, cuando el niño nace lo primero que hacen es pasarlo a la mamá, porque ese es el primer contacto y el primer vínculo que se crea. Entonces, vínculos sanos hay. Lo que pasa es que siempre hay una contraparte, como digo yo, que termina teniendo un apego que no es sano. Los papás casi siempre, no todos, pero casi siempre, suelen tener vínculos, digamos que muy estrechos, pero no sanos con sus hijos. De sobreprotección. De sobreprotección. Pero eso tiene que ver con la historia de vida personal de ese papá, que era lo que estaba hablando un poco mi colega, y es que tiene que ver mucho con ese vínculo primario. ¿Cómo lo desarrollo? De eso va a depender cómo me relaciono yo con el mundo. Tenemos 2 llamadas en este momento, Marisela Pineda y luego María Pérez, desde Bogotá. Doña Marisela, la escuchamos, su pregunta o opinión. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo me le va? La escuchamos. Bien, gracias. Buenas tardes a los doctores. Bueno, mi pregunta, lo que pasa es que yo tengo 45 años. Yo vivo con mi abuela, ella tiene 84 años, siempre he vivido con ella. Mi abuelo y mi mamá murieron. Yo desde hace unos 8 años yo perdí el trabajo y me dedico independiente. Por lo tanto, yo me la paso todo el día con mi abuela. Tenemos un vínculo emocional muy pegado, que hasta los doctores dicen que tenemos un cordón umbilical terrible. Pero últimamente siento que yo no tengo vida y yo peleo mucho con ella porque ella, ella me sobreprotege mucho, y yo tengo que, me siento mal y yo peleo mucho con ella. Mi pregunta es la siguiente, la tengo aquí a mi abuela al frente del televisor para que si por favor le pueden hablar, ¿sí?, sobre el apego y la dependencia, porque ella vive muy pendiente de mí. Yo sé que ella me quiere, pero vive muy dependiente de mí y yo siento que no tengo vida y estoy pasando por una depresión por eso. Y la segunda pregunta es que yo se la voy a entregar a una tía mía, que ya está muy bien porque también estoy pasando por una situación económica. Quiero independizarme, pero a todo el mundo me echa la culpa a mí de que si yo la entrego, ella se va a morir porque ella está muy apegada a mí. Entonces estoy en ese conflicto emocional. Sí, el otro año. Sí. Si me voy o no me voy, porque si me voy, ella se puede morir de tristeza porque me voy, pero yo digo, no la voy a abandonar. Pero ese es como mi conflicto. Sí, la entendemos, Marisela. ¿Qué podemos contestarle, Javier?
Bien, este me parece mucho que es un dilema muy frecuente entre los padres y los hijos, ¿no? Llega un momento en la vida de los padres en los que, uy, se me creció mi hijo y estoy ante la dicotomía, ¿no? De hasta qué punto, hasta qué límite me involucro, de pronto sigo protegiendo o hasta qué límite facilito ese proceso de individuación. En el caso de la televidente, está un poco tardío este proceso. No es una situación, digamos, que muy común, aunque culturalmente sí vemos familias muy amalgamadas que continúan viviendo juntos durante mucho tiempo, pero eso trunca un poco el proceso de individuación, ese proceso de emancipación. Hay un esfuerzo que debe hacer la abuela, aunque por abuela pues le va a quedar un poco difícil porque ya tiene unos esquemas muy rígidos, pero es un esfuerzo que deben hacer los padres por soltar, simplemente soltar, difícil, triste, duro, pero debe entenderlo. Y por parte del hijo también debe en su momento comenzar a tener un criterio personal y comenzar a tomar sus decisiones y continuar con su proceso de emancipación, de individuación y toma de decisiones, porque si no está viviendo una vida prestada. Hablando de dependencia, por supuesto hay que hablar de la soledad y cómo lidiar con ella, y ya quisiera que ustedes nos pudieran ayudar ante ese tema. María Pérez desde Bogotá, su pregunta o opinión. Buenas tardes, para pedirles la colaboración al doctor Javier. ¿Qué consejo me pueden dar? Tengo un hijo, él trabaja, pero siempre me angustio la soledad de que son las 9 de la noche, no ha llegado y me siento incapaz de salir a hacer mercado sola. Tengo 75 años. Es muy difícil porque pues yo nunca estaba acostumbrada a estar sola. Tuve mi esposo durante 50 años y murió. Entonces ha sido muy difícil aprenderme a manejar solita, y especialmente en las horas de la noche cuando él no llega temprano me angustio terriblemente y veo que no soy capaz de seguir adelante. Necesito su ayuda, porque sufro de vértigo y no sé caminar ya solita. Entonces, muy difícil la vida. Muchas gracias. Ay, doña María, un abrazo fuerte para usted. Estos programas son para eso, para que podamos ayudarle a solucionar los problemas a ustedes, y para eso está Paloma. Paloma, ¿qué podemos decirle? Bueno, pues yo lo primero que diría es algo fundamental, que es la base con lo que trabajamos nosotros los psicólogos, y es cuando tenemos una situación que en la vida realmente afecta la funcionalidad de nosotros como seres humanos, ahí es donde ya tenemos un problema mayor. Obviamente aquí lo que tenemos es una mamá, o digamos que una persona mayor que estaba acostumbrada a una vida en pareja y que su dependencia estaba, digamos que, puesta completamente en su esposo. Al faltar esta persona, pues recae en, digamos que en sus hijos, que suelen ser los que, digamos que aceptamos esa culpa o esa responsabilidad, que al final termina, como decía el doctor Javier, termina truncando un poco el proceso de emancipación de nosotros. Entonces hay que trabajar muchísimo con el miedo y con la culpa, porque ese es un proceso que no nos deja avanzar. A ella, ¿qué le diría? Que tenemos que empezar a hacer pruebas pequeñas. Salimos a la esquina, a una cuadra. ¿Podría tener una fobia de pronto, agorafobia? Podríamos de pronto estar frente a una agorafobia, pero para eso tendríamos que tener, digamos que unos criterios diagnósticos específicos. Es importantísimo que busque ayuda, que busque ayuda. Pero digamos que yo lo veo que como ella lo representa y como lo cuenta, es una dependencia a sentirse acompañada y segura por alguien, más no que le dé miedo salir a la calle, porque la persona que es agorafóbica, normalmente acompañada o no, prefiere no salir. Bueno, pero qué espectacular, de verdad que me gustaría poder estar con doña María, acompañarla. Es que eso, uno escuchando en serio tantos casos que hay de soledad, de personas adultas mayores, de jóvenes que están en este momento viéndonos, que están solos. Qué bueno que en serio tanta gente también que puede ayudar en eso. Uno debería dedicar tiempo a poder hablar con esas personas que están solas, ¿cierto? Mira, hablemos de la soledad. Ya lo habíamos anticipado, Paloma, permíteme. Me parece buenísimo y que podamos darle herramientas a la gente de cómo manejar la soledad, porque me parece muy importante. Hablamos de la dependencia emocional y tiene mucho que ver con la imposibilidad de estar solos. ¿Cómo la podemos manejar, Javier? Bien, para darles herramientas a los televidentes, los que están escuchando y viendo, hay que resignificar un poco el concepto mismo de la soledad. Es posible que yo esté solo, y hay que comenzar a analizar. Estamos en un planeta donde pues estamos ante la dificultad cada vez mayor, donde hay sobrepoblación. Lo que hay es gente. No hay alguien que pueda estar solo realmente, es simplemente un constructo, es una idea. Soy yo sintiéndome así a partir de mis niveles de inseguridad, de
de ansiedad y las situaciones que eventualmente he tenido que enfrentar. Entonces es algo con lo que yo puedo aprender a lidiar si cambio un poco el enfoque y resignifico la misma idea de soledad. Paloma. Hay algo que te iba a decir, es que justamente en el tema de la soledad hay algo muy importante, y es que lo que estaba diciendo el doctor Javier es muy cierto, y es que tenemos que empezar a cambiar el chip con el tema de la soledad. Nosotros hemos construido un tinte muy negativo alrededor de la soledad, y al tenerle miedo a eso, hemos perdido la posibilidad de incluso conocernos a nosotros mismos, que es tan importante. Las redes de apoyo para no sentirnos solos es clave, y en los jóvenes de ahora, que era lo que tú estabas hablando al principio, es clave. Tenemos preguntas y comentarios a través de las redes sociales, para eso está nuestra compañera Luisa Barberi. Luisa, la escuchamos. Muchas personas se han conectado a través de las redes sociales y nos han dejado sus comentarios y también preguntas para nuestros invitados. Nos dicen: la dependencia emocional suele lastimar mucho a las personas, en especial cuando se termina soportando y aguantando de todo. Otra persona nos dice: mi esposo depende emocionalmente de la mamá de una manera impresionante, y esto ha traído grandes problemas a nuestra relación. Y para terminar, pienso que nuestra sociedad y cultura nos llevan a ser más apegados y afectivos, caso contrario a lo que sucede en otros países donde son más independientes. Ahora tenemos algunas preguntas. Paloma nos dice: mi esposo no tuvo un vínculo afectivo cercano con sus padres, lo que lo lleva a ser muy desprendido. ¿De qué manera se puede trabajar esto? Bueno, ahí, como lo acaban de decir, lo que tenemos que trabajar nosotros es ese vínculo primario. Ahora hay un tema muy importante que trabajamos, que es el reparenting, que es volver a reconstruir ese vínculo. Pero si no es posible hacer lo que hacemos nosotros es que empezamos a trabajar de aquí en adelante la forma correcta de generar ese vínculo. Él posiblemente sea lo que nosotros llamamos una persona inasequible emocionalmente, y es lo que hace que él no genere vínculos de manera correcta. Entonces, la forma necesaria, pues obviamente necesita un acompañamiento y entender la historia de él para poder trabajar desde ahí. Javier, una persona en nuestras redes sociales nos dice: tengo una relación tóxica y siento mucha dependencia emocional. Me da temor el imaginarme mi vida sin mi pareja. ¿Cómo me está afectando esto psicológicamente? Está afectando mucho, ¿sí? Ahí vemos una clara... el manual de diagnósticos de la salud mental tiene en cuenta el trastorno de la personalidad por dependencia. Uno de las características es el tolerar, el permitir, el justificar el daño que de pronto mi pareja u otra persona está ejerciendo contra mí. Hay un meme por ahí en las redes sociales que dice: ¿tomas algo para sentirte bien hoy, para ser feliz? Sí, tomo decisiones. Buenísimo, importantísimo. José, esa herramienta. les voy a dejar una última pregunta a nuestros dos invitados, y es: ¿se puede tener una dependencia emocional no por un ser humano, sino por un objeto? Por supuesto que sí. ¿O por un Claro perro? que sí, claro que sí. Tú hablabas ahorita de algo muy importante, y es que ahora, en este mundo en el que vivimos, estamos creando dependencias a muchas cosas. Ya no es solamente la dependencia al celular, que se llama nomofobia, pero no solamente al celular, al carro, al lugar en el que estamos, el trabajo, el computador, porque es que estamos muy vacíos a nivel emocional, muchísimo. Bueno, entonces ya hablamos de la problemática, hay suficiente ilustración. Seguramente tendremos que hacer otro espacio para tantas personas que están en este momento viéndonos. Pero ¿cómo trabajar entonces esa dependencia emocional? ¿Cómo la puedo trabajar yo, y cómo los familiares y amigos que estamos viendo esa situación de una persona, cómo lo podemos ayudar? Bien, este es un fenómeno que se adquiere de manera relacional, como lo decíamos en un principio con Paloma, quizás desde nuestra más tierna infancia comienzan esos primeros indicios de apego, de dependencia. Entonces, la mejor manera de intervenir y atacar es también de manera relacional. En mi caso, como terapeuta, hay que estudiar en cada situación y reconstruir un poco, como lo decía Paloma, la historia de vida que ha tenido esta persona, y a veces estamos enfrascados, un poco atascados, bloqueados en algunas pautas que van de generación en generación en nuestros sistemas familiares. Hay que identificar un poco eso y tener una mirada relacional, cómo he venido construyendo mis relaciones en mi sistema familiar a lo largo de toda mi vida. Para poder identificar soluciones también, Paloma, para nuestros televidentes ante esta situación, ¿qué pueden hacer en la casa? Algo cotidiano, que puedan empezar a hacer ejercicios para empezar el desapego tal vez,
no, me imagino que ya el desapego total también es un problema, pero sí. ¿Cómo empezar a ir soltando poco a poco? Bueno, lo primero que tienen que hacer es reconocer que tenemos un apego, o sea, lo primero que tengo que hacer es mirar si realmente tengo un apego o una dependencia a alguien, y lo otro o por lo que podemos empezar nosotros es poquito a poquito, como acabas de decir tú, a soltar esas cosas que solemos hacer. Por ejemplo, dejar de llamar 10 veces, llamen 6, empiecen a llamar 5, dejen de mirar el celular cada 10 minutos, suéltenlo, dejen de preguntar ¿y dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y con quién estás? Entonces son cosas muy chiquitas que nosotros diríamos, pero es porque me preocupo. No, realmente el fondo es porque quiero saber en qué estás y necesito tener el control de esa situación. Entonces son cosas muy chiquitas que a veces pasamos de largo, pero una persona que tiene dependencia pues es una persona que está, digamos que adicta a ese conocimiento permanentemente. Además de eso me parece clave, ya tenemos 2 minutos para que se nos termine el espacio, me parece clave hablar de la autoestima. ¿Cómo trabajamos nuestra autoestima? Porque de ahí es que también nos va a ayudar, esas son las herramientas fundamentales para poder dejar de ser dependientes emocionalmente. Tengo que conectarme con mis deseos, mis ambiciones, mis metas, mis sueños, mis decisiones y cuestionarme muy frecuentemente qué vida estoy viviendo. ¿Estoy dándole gusto a los demás? ¿Estoy complaciendo? ¿Estoy queriendo agradar? ¿O estoy haciendo lo que yo realmente deseo y quiero? Entonces, conectarse con mis deseos y mi proyecto de vida. Y Paloma, ¿qué nos recomienda para la autoestima? Bueno, ejercicios yo caseros. lo primero que recomiendo es, hay un ejercicio que le pongo mucho a las personas y les va a sonar muy raro, pero es cuántos de ustedes hace mucho tiempo no se miran de verdad al espejo y no realmente se valoran como es. Entonces el ejercicio que yo le pongo muchas veces a los pacientes y a las familias incluso es, párense un minuto al día en el espejo y busquen algo que les guste ese día de ustedes en el espejo. Y eso va a empezar a ser una actividad completamente diferente y van a empezar a encontrar incluso cosas que no se habían descubierto en ustedes. A veces pasa que la pareja conoce mejor el cuerpo de uno que la misma persona en sí. Entonces, y otra cosa pienso yo para terminar, no soy psicólogo, pero hoy lo leí que bueno, ¿cuál es tu obra del día? ¿Qué hiciste también hoy por los demás? Entonces empiezas ya dijimos que había que mirarnos, pero también a no ser tan importante nosotros, porque entonces es cuando queremos abarcar todo, tenerlo todo aquí, nuestra familia aquí, nuestro papá acá, todo el mundo aquí, dependemos emocionalmente, sino que empezamos a ver también la empatía en los demás y ayudar a los demás. Eso también de pronto nos ayuda a soltar. No soy experto, pero lo leí hoy y me pareció muy interesante. Mil gracias por acompañarnos de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde.